Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los tiempos que vivimos son tiempos en los cuales pareciera ser que la traición, el engaño, muchas de aquellas cosas de defraudar a los demás, pareciera ser el pan de cada día. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, vamos a ver que en Dios encontramos un aliado fiel. Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a defraudar. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, se refiere a su constancia, confiabilidad y cumplimiento de sus promesas y pactos. Es uno de los atributos más destacados de su carácter y se manifiesta a lo largo de toda la Biblia. Vamos a examinar algunos textos bíblicos en los cuales vamos a ver cómo Dios se ha ido manifestando su fidelidad en las respuestas. Recuerda que la fidelidad de Dios es una roca inamovible. Dios nadie lo va a poder mover de donde Él está y los compromisos que Él ha hecho contigo los va a cumplir. Cuando hablamos de la fidelidad, es un atributo que se centra en el carácter de Dios y es fundamental para nuestra relación con Él. En el mundo lleno de incertidumbres y cambios constantes, la fidelidad de Dios es nuestra roca sólida, es nuestra roca segura. La promesa de Dios de ser fiel. Cuando Dios nos está hablando de la fidelidad es porque Él se compromete a ser fiel contigo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 leemos: si somos infieles, Él permanece fiel. Si somos infieles, Dios permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esta afirmación que encontramos acá en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13 es una afirmación que revela la naturaleza inmutable de Dios, es decir, Él no cambia. Él no cambia. Su fidelidad no está sujeta a nuestras acciones o fallas. Si te portas bien, te portas mal, no. Su carácter es así, Él es fiel. En Números capítulo 23 versículo 19 también nos asegura que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. O sea, nosotros podemos descansar en la certeza de que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. El libro de Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Él no lo hará? ¿No hablará y no cumplirá? Dios lo que habla, Dios lo que dice, Él lo cumple. Él permanece fiel para siempre. La promesa de Dios es que Él es fiel. Luego, la fidelidad de Dios en la historia, en la Biblia. ¿Cómo se ha ido manifestando la fidelidad de Dios? Dios ha demostrado su fidelidad repetidas veces a lo largo de toda la historia bíblica. Desde la fidelidad hacia Abraham, al cumplir su promesa de que él iba a ser una gran nación, hasta el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel. Como leemos, por ejemplo, en el libro de Josué capítulo 21, versículo 45, incluso en medio de la rebelión y la desobediencia del pueblo de Israel, Dios permaneció fiel a su pacto. Como lo expresó el salmista en el Salmo 36:5, el amor y la fidelidad de Dios alcanzan hasta los cielos y las nubes. Cuando leemos ahí en el libro de Josué 21:45, dice: no falló ni una sola palabra de ninguna de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Y en el Salmo 36:5 dice: tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. La fidelidad de Dios se manifestó en la historia y se sigue manifestando. Seguro que usted, si yo le diera la oportunidad y si quiere, puede colocar en el WhatsApp, puedes colocar algunas promesas que Dios ha hecho y que Él ha cumplido, y así nos podemos animar dentro del grupo de Encuentro con Jesús. Al compartir usted sus promesas, cómo Dios ha respondido, entonces, hermanos, nos animamos. La Biblia dice que nosotros debemos compartir las bendiciones para que así el nombre de Dios sea glorificado en todo. Entonces, si hay alguna bendición que Dios ha hecho en tu vida, compártala para que así nos animemos los unos a los otros. Tal vez nosotros, a modo de experiencia, podríamos decirle que en toda la historia de que nosotros hemos conocido la vida cristiana, hasta la fecha, hermanos, hemos visto la mano de Dios en todo momento.
En los momentos difíciles, Dios nos ha dado salida. Y un día hicimos un experimento, hermanos, en un tarrito de tarrito de Nescafé, le hemos hecho un huequito y hemos puesto tarjetas con todas las bendiciones que Dios nos iba a dar en un año. Y hermanos, eso fue realmente de bendición. Nosotros pusimos cada día que llegaba una bendición, anotábamos ahí, desde las hermanos que estaban orando por nosotros, que nos decían, pastor, estamos orando por usted, anotábamos, la hermana tanto está orando por nosotros. Que de repente llegaba una ofrenda, que de repente llegaba mercadería. Cuando nosotros contamos, teníamos más de 100 y tantas bendiciones que Dios nos había dado durante el año. Pero hermano, si usted se pone a anotar todas las bendiciones que Dios le da en el año, hermano, vas a tener mucho por qué dar gracias. Así que comparta, puedes compartir. Yo ya te he compartido una que durante un año Dios nos sostuvo. Incluso, hermano, en situaciones difíciles venían personas que nosotros ni menos esperábamos y Dios nos bendecía. También Dios lo quiere hacer con usted. Él es fiel. Y tú sé parte de la historia. Comparte los testimonios, hermano, de cómo Dios te ha bendecido. La fidelidad de Dios en nuestras vidas. La fidelidad de Dios no es solo una realidad en la historia antigua que hemos leído en la Biblia, sino que también se manifiesta en nuestra vida hoy en día. En tu caso, en nuestro caso, en los casos de los que estamos acá en WhatsApp, en Encuentro con Jesús. En 1 Corintios 1:9, la palabra de Dios nos asegura que Dios es fiel y nos llama a tener comunión con Él a través de Jesucristo. En los momentos de dificultad que usted tenga, usted puede aferrarse a las promesas que hay en su palabra. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Incluso cuando nos sentimos débiles o desanimados, podemos nosotros confiar en la fidelidad de Dios para que Él nos pueda sostener, para que Él nos pueda fortalecer. Así que yo te animo, confía en el Señor, espera en Él y Él hará. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Y Él está haciendo un llamado a que te vuelvas a Jesús, que pongas la mirada en Jesús, que pongas la confianza en Él, que confíes en Él. Y Él va a hacer. A veces nosotros en nuestras propias fuerzas queremos arreglar las cosas y nos complicamos. Pero cuando las hacemos en las fuerzas que nos da Dios, la cosa cambia. En Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Dios es un Dios fiel y está contigo toda la vida. Por otro lado, hermanos, nuestra respuesta, ¿cuál debe ser a la fidelidad de Dios? O sea, ante la fidelidad inquebrantable de Dios, nuestra respuesta debe ser de gratitud. Hermano, cuando Dios te bendice, agradézcale. Déle gracias a Dios en todo. Pero también la fidelidad de Dios debe ser para nosotros una confianza. O sea, Dios quiere que no solamente estemos agradecidos, sino que también tengamos confianza en Él. Y no solamente confianza, sino también pide que obedezcamos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, nos recuerda que Dios es fiel para mantener su pacto y su amor con aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos también. Por lo tanto, hermano, hermana, mantengámonos firmes en las promesas que Dios nos ha dado. Mantente firme en las promesas de Dios sin vacilar, como nos insta en Hebreos 10:23. Debemos confiar en que el mismo Dios fiel que nos ha llamado seguirá siendo fiel en cumplir sus propósitos en nuestra vida. Él va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. En el libro de Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es Dios. Él es el Dios fiel, que mantiene su pacto y su amor hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Mira, esta es una promesa con condición. Hay promesas que son dadas a una persona determinada en la Biblia, ya sea a Abraham, a Josué, a Moisés, a David. Él hizo una promesa, hizo un pacto con cada uno de ellos, pero también hay promesas que son para todos. Todos, hay promesas que todos podemos decir: Señor, esa promesa yo la quiero para mí. Pero también hay promesas que son con condición. O sea, Dios te va a cumplir siempre y cuando, dice, tú le ames y obedezcas sus mandamientos. Eso está en Deuteronomio 7:9. Si usted ama a Dios y obedece sus mandamientos, entonces Dios tiene promesas que va a cumplir, que son para aquellos que son fieles a Él y que le aman a Él.
En un mundo lleno de incertidumbre, hermanos, podemos confiar en la fidelidad de Dios como nuestra roca inamovible. Confiar en Dios es ir a la segura. Confiar en los hombres, en las personas, a veces, hermanos, te van a fallar. Vamos a fallar. Usted me puede fallar, yo le puedo fallar, pero Dios nunca, nunca, nunca te va a fallar. Su fidelidad es constante. Su amor nunca falla. Que esta verdad, hermano, que usted ha aprendido hoy día, nos llene de esperanza, nos llene de fortaleza, y en cada paso de nuestro camino, sepa usted que no está sola. Dios está contigo. Por eso debemos recordar siempre las palabras del salmista en el Salmo 89, versículo 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Así que el Dios en quien usted cree, en el Dios en que creemos, es un Dios fiel. Oremos. Amado Dios, en este momento queremos ir delante de tu presencia y queremos darte muchas gracias porque tú eres fiel, porque tú nos fortaleces, porque tú no nos fallas. En la fidelidad tuya, Señor, eres nuestra roca inamovible. En tu fidelidad, hermanos, nosotros podemos tener esperanza. En tu fidelidad nosotros podemos ser fortalecidos en cada paso que damos. Por eso, amado Dios, te damos muchas gracias. Podemos nosotros reflejar esa fidelidad tuya en nuestras propias vidas también, Señor. Queremos ser fieles como tú eres fiel y ser un testimonio viviente que la gente pueda ver en nosotros a través de nuestra fidelidad, de que tú eres un Dios fiel, porque tú has sido fiel con nosotros, también nosotros queremos ser fiel contigo y con los demás. Amado Dios, gracias te damos, oramos en Cristo Jesús, amén y amén.